Te voy a contar por qué quizás no me voy a comprar los nuevos iPhone 16. Y es que sí, Apple ha presentado nuevos iPhone, nuevos productos y vamos a darles caña. Pero no solo eso, sino que también vamos a hablar de más temas y voy a responder como siempre tus preguntas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Territorio Android, episodio número 53. Y episodio especial porque en un canal sobre todo de Android vamos a hablar mucho de Apple. Vamos a hablar de los iPhone porque tiene sentido, sobre todo desde mi punto de vista que soy usuario de ambos sistemas operativos, aunque más fan de Android, ya lo sabéis, y vamos un poco a contaros o a hablar de los iPhone nuevos, de lo que han presentado, de si nos han vendido la moto. Les vamos a dar mucha caña porque evidentemente se lo merecen y luego te contaré por qué quizás no me los voy a comprar, porque ya sabéis que estaba pensando en renovar el iPhone y demás. Esto luego os lo cuento, pero espero que estéis muy bien. Yo estoy fantástico. De hecho, este podcast está saliendo antes de lo habitual, si lo estás escuchando en el día, porque se acaban de presentar los iPhone y lo tenía que hacer, y porque mañana me voy de viaje a Dublín, así que pues básicamente lo tenía que hacer ya para dejarlo listo y para que vosotros tengáis todas las novedades y generar un poco de debate que tenía ganas. Después de la presentación de Apple se me quedaron cosas que tenía que sacar, así que sin más vamos a empezar, porque vamos con los iPhone. Te comento lo peor de estos iPhone, te comento por qué no me los voy a comprar seguramente y luego respondo tus preguntas. De hecho, antes que se me olvide, te dejo ya la opción de que en comentarios me dejes las preguntas para la semana que viene, para el nuevo episodio. Así que venga, vamos a empezar, que hay mucha tela que cortar sobre Apple. Pues sí, la verdad que el evento de Apple siempre es importante, no puede ser de otra manera, es posiblemente la firma más importante en cuanto a tecnología, la que más expectativas genera y la que más teléfonos vende. Eso es así, nos guste o no. Y los iPhone 16 pues venían por un lado con la esperanza de que presentasen algo sorprendente y por otro lado con el aura ya de que iba a ser más de lo mismo. Y en cierto modo yo creo que así ha sido. No te voy a aburrir con specs, te voy a comentar lo más importante y sobre todo va a ser un poco un podcast de mucha opinión. Te lo voy a decir todo de forma sincera. Ya sabéis que yo utilizo ambos sistemas operativos. Tengo el iPhone 13 y luego tengo teléfonos Android, así que creo que no soy hater de Apple ni mucho menos. Utilizo ambos y no te voy a aburrir con specs, como te he dicho, porque eso ya lo tienes en otros canales que analizarán los teléfonos, que te contarán todo y son canales especializados en Apple, etcétera. Pero sí te voy a decir lo más destacado. Y vamos a comenzar por los iPhone 16, los bases, el 16 y el 16 Plus. Luego hablaremos del Pro y luego hablaremos también del nuevo Apple Watch que tiene telita también. Pero los nuevos iPhone 16 y 16 Plus básicamente son casi lo mismo que los iPhone 15 y 15 Plus. Tenemos un diseño igual, pero con alguna novedad leve. Tenemos nuevos colores como el azul, el rosa, etcétera, que en mi opinión están bastante bien y sobre todo son un poco más atrevidos que el año pasado, que eran demasiado tonos pastel. Pero luego tenemos algunas novedades de hardware como la presencia, que ya se esperaba, del botón para hacer capturas de fotos. Le han llamado Camera Control. Básicamente es un botón áptico que nos va a permitir manejar la cámara, abrirla, hacer fotos, hacer zoom, cambiar entre modos, etc. No te voy a dar la turra con esto porque en la presentación creo que lo han mostrado de forma suficiente, creo que va a funcionar de lujo. Apple hace muy bien estas cosas, pero bueno, no es ninguna novedad, ¿vale? No es el primer teléfono que tiene un botón dedicado a la cámara. Lo que pasa es que le han dado una vuelta de tuerca para que funcione también no solo de obturador, sino como herramienta para cambiar entre modos, etcétera. Bueno, ya esto os lo contaré en el futuro, pero básicamente es la novedad física más importante. Después tenemos nuevo procesador, el Apple A18, un nuevo procesador que sustituye al A17 y no, el modelo Pro no lo tenemos en este caso, el A18 Pro se queda para los iPhone más caros. Ojo, porque partimos nuevamente de 128 GB. Luego vamos a hacer una reflexión respecto a esto porque es inaudito. Y sí, volvemos a tener mismas pantallas prácticamente. 6,1, 6,7 OLED. Y sí, 60 Hz de tasa de refresco. Nuevamente, en pleno 2024, teléfono de más de 1.000 euros. Es impresionante. Ahora el brillo máximo llega a los 2000 nits en exteriores. Se suben las cifras respecto al año pasado, pero poco más. Luego la batería, supuestamente le han dado un poquito más. Tendremos hasta 18 horas de reproducción de vídeo en el modelo normal, hasta 24 horas en el modelo Plus. Y luego las cámaras, pues también más de lo mismo. Principal de 48, mismo sensor que el año pasado. Y gran angular de 12, mismo gran angular que el año pasado, aunque a priori es más luminoso, han retocado la luminosidad, aunque sí,
Es que, claro, me voy a guardar las opiniones para después, que es donde le vamos a dar caña a los iPhone, pero no sé si Apple nos quiere de nuevo vender la moto con un gran angular. Luego os lo comentaré. La cámara frontal sigue siendo de 12 megapíxeles, etcétera, etcétera, etcétera. El precio de partida, pues 959 euros para el iPhone 16 y 1109 euros para el iPhone 16 Plus. Y luego, evidentemente, pues tenemos la presencia de Apple Intelligence, que esto lo voy a comentar ya aquí, porque ya os lo comenté en su momento cuando se presentó, pero básicamente han hablado de que estos iPhone 16 y 16 Pro han sido construidos desde cero para estar basados en Apple Intelligence, aunque esto, después lo comentaré, se ha quedado de nuevo en promesas, porque no vamos a ver mucho de momento, pero sí nos han ofrecido cositas que podemos hacer, como por ejemplo con la cámara, pues capturar lo que vemos y que nos diga qué es, que nos añade una fecha en el calendario, etcétera. También tenemos la redacción de mails, de textos, la corrección, las consultas con ChatGPT, la generación de emojis, en fin, un montón de funciones que ya conocemos, que ya os comenté en su momento, pero que están presentes en estos iPhone 16. De momento no, pero próximamente, ¿vale? Es que claro, es muy gracioso y luego en la reflexión que os haré creo que tiene bastante sentido. Y básicamente esos son los iPhone 16. Continuistas, más adelante te haré la reflexión porque creo que debemos un poco darle caña porque tiene telita. Aunque sin duda posiblemente los teléfonos más interesantes que ha presentado Apple en vez de los iPhone 16 son los iPhone 16 Pro y Pro Max, porque ojo, aquí sí que tenemos novedades importantes sobre todo en la cámara, aunque me sigue surgiendo la duda de si será suficiente o no para competir con otros rivales. Lo primero evidentemente es el diseño, aquí tenemos cambios tanto de tamaños como de colores. En los colores tenemos sobre todo la novedad del Titanium del desierto o Desert Titanium, como queréis llamarlo, ¿vale? Es un color que la verdad que está bastante bien, está un poco creo en la frontera de lo hortera, pero no. Creo que me gusta, está chulo, oye, me ha molado. Aunque evidentemente lo más importante es que han crecido de tamaño. El modelo base pasa de 6,1 a 6,3 pulgadas, panel OLED, 120 Hz con Ceramic Shield para la protección, etc. Pero lo más importante es que el Pro Max crece de las 6,7, ojo, a las 6,9 pulgadas, panel OLED, 120 Hz, misma tecnología. Y a mí esto, mira, me da dudas porque a mí me gustan los teléfonos grandes, me encantan, pero no sé si 6,9 pulgadas van a ser demasiado, sobre todo teniendo en cuenta de que el iPhone 15 Pro Max, por ejemplo, era ya muy grande con 6,7 pulgadas, 6,9 es muchísimo. Bien es cierto que han aprovechado bien los márgenes de pantalla, tiene buena pinta, pero posiblemente sea un iPhone demasiado grande, aunque si querías pantalla para aburrir, pues evidentemente ya lo tienes. Aparte del crecimiento de tamaño, tenemos un nuevo procesador, el A18 Pro, que está preparado sobre todo para gaming, para inteligencia artificial, etc. Sigue siendo más potente, lo de siempre. Y aquí ojo porque el modelo Pro, el base, sigue partiendo de 128 GB. Es impresionante. Y el Pro Max parte, sí, de 256 GB, que debería partir de 512, pero bueno, es Apple y no le podemos pedir peras al olmo. La batería, en teoría, ha también subido de tamaño. Tenemos hasta 27 horas de reproducción de vídeo en el Pro y 33 horas en el Pro Max. No nos dan los miliamperios, Apple nunca lo hace y evidentemente, como no podía ser de otra manera, no hay novedades en la carga rápida, ni está ni se le espera. Aunque sí tenemos un nuevo MagSafe que soporta Qi 2, que es la nueva carga rápida inalámbrica, el nuevo protocolo de carga, más estable, más rápida, etcétera. Pero bueno, pocas novedades en este aspecto. Y luego, evidentemente, tenemos iOS 18, tenemos Apple Intelligence, aunque de momento no, evidentemente, cuando estoy grabando esto, va a tardar en llegar. Y luego las novedades que os comentaba en la cámara. Te repaso rápidamente que tenemos la presencia del Camera Control, que es el nuevo botón áptico para manejar la fotografía. Nos sirve para abrir la cámara, para acercar o reducir el zoom, para gestionar la exposición, para controlar la profundidad de campo, para enfocar y disparar, evidentemente, y para pasar de fotografía y vídeo. Y creo que también para pasar entre los nuevos modos que han presentado, los nuevos looks, por así decirlo, o filtros, no sé cómo lo han llamado, no me acuerdo, pero también nos servirá, creo que para eso. Pero aparte, las novedades en la cámara vienen dado porque hay nuevos sensores y pasos adelante, sobre todo en el tema del vídeo. El sensor principal es el mismo, 48 megapíxeles, pero donde sí hay un cambio importante es en el gran angular, porque ahora pasa a ser de 48 megapíxeles también en ambos modelos Pro, y a priori pues puede ser bastante interesante, porque el gran angular del iPhone 15 Pro y 15 Pro Max era desastroso, de los peores sin dudas de la gama alta, y espero que este año sea mejor. En la presentación han puesto fotos muy prometedoras, pero bueno, también lo hicieron el año pasado y luego lo pruebas y es una absoluta castaña, así que vamos a ver. Y luego la novedad es que el teleobjetivo
objetivo sigue siendo de 5 aumentos de 12 megapíxeles, pero que este año sí pasa también al modelo Pro base, no solo es exclusivo del Pro Max. Así que básicamente el Pro y el Pro Max son iguales en cuanto a sensores. Y después, en tema de vídeo, han hecho un repaso que tienen el mejor vídeo, etcétera, etcétera. De hecho, yo creo que en esto no hay duda ninguna, pero sobre todo tenemos la novedad de resolución 4K 120 FPS cinemático, es decir, pues tenemos la opción de grabar a 4K 120, que tampoco es una novedad, porque por ejemplo Sony ya lo tenía, pero nos va a ayudar todavía más a grabar mejor con el iPhone, a darle un aspecto más cinemático. Hicieron mucho hincapié en esto, no os voy a aburrir, si queréis más de esto os veis la presentación, pero básicamente es lo que hicieron hincapié. Y estas son las novedades más importantes. Y como dije antes, Apple Intelligence, que estará en estos iPhone, pero que de momento no es tan de serie, no hay mucho y seguramente llegue primero a Estados Unidos y creo que hasta el año que viene no lo vamos a oler en España o al menos en español. Así que veremos qué pasa. Precio de partida, a priori no han subido, si no me falla la memoria, 1.219 euros para el iPhone 16 Pro, 1.469 euros para el iPhone 16 Pro Max. Versiones de 128 y 256 de partida respectivamente. Sigo sin entenderlo, evidentemente, 1.200 euros por 128 gigas y grabando en 4K 120, ¿cómo va a ser suficiente? Es que es tremendo. Pero bueno, estas son las novedades, estos son los nuevos Pro, no sé si te parecerán bien, si te parecerán mal. A mí me parecen interesantes las novedades de cámara, pero no sé si tanto como para justificar la compra. Y por último, antes de pasar a mi opinión de por qué quizás no me voy a comprar los iPhone 16, vamos a hablar del nuevo Apple Watch Series 10, el supuesto nuevo Apple Watch del 10º aniversario que iba a ser revolucionario, pero que al final ya te digo yo que es casi más de lo mismo. Me hizo mucha gracia cuando en la presentación introdujeron el concepto nuevo diseño, presentaron el vídeo, el teaser, y el diseño es exactamente igual, pero con algunos cambios que se reducen básicamente a pantalla más grande y a diseño más fino. Pero luego en esencia sigue siendo un Apple Watch muy parecido a lo que ya teníamos. La pantalla es más grande, ahora tenemos un máximo de 46 milímetros y un mínimo de 42, con lo cual ha crecido el tamaño y es una pantalla más curva que está concebida en teoría para que lo podamos ver desde más ángulos y que no perdamos calidad. Vemos esta curvita que la verdad que queda estéticamente muy chulo, no vamos a engañar, está muy guapa, pero que evidentemente crece de tamaño, aunque tampoco es una revolución ni mucho menos. Seguimos teniendo el mismo diseño cuadrado entre comillas, aunque está ya más redondeado, pero sobre todo la diferencia es que es notablemente más fino que las generaciones anteriores, se nota evidentemente. Apple ha hablado de que han hecho un rediseño en el hardware, sobre todo por ejemplo con un nuevo altavoz, hablaban, lo han hecho más pequeñito para que ocupe menos y esto ha permitido hacer un Apple Watch más fino. Fijaros, esto es uno de los cambios que en un reloj se nota. Si un reloj es fino, la verdad que queda bastante más cómodo en la muñeca, bastante más ligerito, bastante menos aparatoso y eso está muy bien, pero de ahí a hablar de un cambio de diseño brutal no me parece tanto. Luego aparte tenemos algunas novedades, como por ejemplo la detección de apnea del sueño. Tenemos también un sensor de temperatura para el agua cuando estemos nadando y por supuesto nuevas funciones de deportes que se han introducido en este Series 10 y que llegarán seguramente también al Ultra, al Apple Watch Series 9, algunas de ellas, etcétera, etcétera. La verdad que está muy bien. Luego tenemos el acabado en titanium, como no podía ser de otra manera. Tenemos nuevos colores que están muy chulos, la verdad que me molan, sobre todo este negro azabache, podríamos llamarlo, un negro brillante. Luego tenemos un dorado, tenemos un plateado, está muy chulo. Y por supuesto, nuevas correas, como no podía ser de otra manera, y lo de siempre. El precio, pues sigue siendo un reloj muy caro. 449 euros versión base, 42 milímetros con GPS. Y si queremos pagar lo más caro del mundo, 849 euros la versión de 46 milímetros con GPS y LTE. Básicamente, casi el precio del Apple Watch Ultra. Así que, en fin, ya está. Sigue siendo un reloj muy interesante, me parece muy bonito. Creo que volverá a ser el mejor reloj, básicamente, pero sigue siendo caro. Al igual que los iPhone, me parecen bastante discutibles. El Apple Watch sigo pensando que sigue siendo el mejor reloj, el que más nos ofrece, el que mejor integración tiene, el que mejor va, etcétera. Yo soy muy fan del Apple Watch y ya está. Vamos a ver, no creo que me compre este, pero a priori pinta bien, aunque no tenemos una revolución como dijo Apple. Pero ahora en serio te voy a hablar de por qué quizás no me voy a comprar los nuevos iPhone 16 y te voy a dar argumentos. Ya sabéis, si me conocéis, que yo soy usuario de iPhone
y soy usuario de Android. Utilizo ambos sistemas operativos porque creo que la combinación de ambos pues es interesante, enriquece y creo que evita que seamos fanboy de uno u otro. Pero claro, tras la presentación de estos iPhone 16 a mí me surgen bastantes dudas. Te voy a poner lo que para mí es lo peor de estos nuevos iPhone y después te comento esta opinión de por qué no me los voy a comprar. De hecho, ya os he dicho más de una vez que yo tengo el iPhone 13 y que estaba pensando en cambiar al iPhone 16, a los Pro más concretamente, después de ver la presentación porque necesito ciertas cosas extras que no tengo en el iPhone 13, como un teleobjetivo, mejor grabación de vídeo y otras cositas. Pero claro, es que hay aspectos que para mí no justifican quizás la compra de estos iPhone 16 Pro y Pro Max y de los modelos base tampoco. De hecho, lo primero, tenemos un panel 60 Hz en los iPhone 16 en pleno 2024. Y eso es inconcebible, es que yo no sé por qué no ponen 120 Hz. No hay ni un solo teléfono por este precio que no tenga 120 Hz. Y a mí me da igual que me digan que esto se nota o no se nota. Sí se nota, claro que se nota, no se va a notar. De hecho, cuando tienes 120 Hz y después pasas a los 60, es horroroso, lo vivo. Tengo un OnePlus 12, tengo 120 Hz, paso al iPhone 13 y de repente es como volver al pasado, es tremendo. Luego, por otro lado, tenemos 128 GB de partida en todos los modelos salvo en el Pro Max. Una vergüenza también, porque estamos pidiendo 1.000 o más euros por un teléfono de 128 GB, una memoria insuficiente porque entre copias de seguridad, actualizaciones de software, vídeos, fotos, aplicaciones y demás te vas a fundir el almacenamiento y vas a tener que comprar espacio en iCloud o tirarte de los pelos, así que me parece inconcebible. Ya esto te lo comenté con otros teléfonos que parten de 128 y me parece igual de lamentable. Luego, evidentemente, no tenemos carga rápida, ni se le espera, y yo ya a estas alturas no le pido a Apple que me meta 80 vatios, yo con 45 o 50 estoy conforme, lo justo para que tu iPhone se pueda cargar en un tiempo razonable, porque si es una herramienta para creadores, una herramienta que te vayas a llevar para trabajar y por lo que sea te quedas sin batería, ¿qué demonios haces esperando 2 horas que se cargue tu iPhone? ¿Por qué? Pues Apple no entiendo por qué no lo pone. Tendría sentido que lo incluyese y te dijera, oye, tienes la opción de activarlo o desactivarlo para cuidar la batería, pero no hay manera, no, con ellos no va la cosa. Luego, tenemos también un gran angular dudoso en los iPhone 16 base, tenemos el mismo, pero supuestamente más luminoso, y yo, sinceramente, me tiro a la piscina y creo que va a ser igual de malo que el año pasado, o quizás un poquito mejor, pero ya está. Lo dicho, insuficiente para este precio. Después, el telefoto de los iPhone 16 Pro y Pro Max también me resulta dudoso, porque tenemos el mismo sensor, 12 megapíxeles, y porque este año ha habido grandes exponentes en el teleobjetivo. Y el del S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, Honor Mate 6 Pro, Oppo Find X7 Ultra, el Vivo X100 Ultra, todos esos le ganan al iPhone 16 Pro sin duda, o al iPhone 15 Pro para ser más exactos, porque todavía no hemos hecho la comparación, pero me surgen muchas dudas evidentemente. Luego, han presentado el modo macro como la novedad del siglo, un modo macro que se puede hacer con el gran angular. ¿Me explica alguien por qué esto es la novedad del siglo? No, esto llevamos teniéndolo en Android años y muchos teléfonos que lo hacen además muy bien y teléfonos que lo hacen con el telefoto, lo cual es incluso mejor porque no nos tenemos que acercar. Y dicho esto, al hilo de esto, el telefoto del iPhone 16 no existe, pero lo han inventado, es decir, lo han puesto como un nuevo telefoto a partir del sensor principal. Básicamente es un 2x, es un recorte del sensor principal que según ellos tiene mucha calidad, es como un sensor principal. No nos vendáis la moto, seguramente esté muy bien, ya hay teléfonos que lo hacen así, pero no es un telefoto óptico, ¿vale? No engañemos que no es así. Y luego por último, evidentemente, aquí directamente pierde la batalla con Google, al menos de momento, es que Apple Intelligence está a medio gas. Apple Intelligence está presentado, tenemos todas las novedades claras, tenemos todos ganas de probarlo, pero no se le espera. De hecho, a Estados Unidos va a llegar próximamente, durante este fin de año, y a España seguramente, o en español, llegará a principios de 2025, junto con otros idiomas. Con lo cual, aquí pierde respecto a Google, que ha presentado los Pixel 9 con la inteligencia artificial ya de serie y ya acabada, o al menos la mayoría de funciones salvo algunas. Con lo cual, esto en la era de la IA es importante. Y aquí Apple pierde respecto a Google y da un pasito atrás. Por eso Google presentó los Pixel, para dar un golpe encima de la mesa. Por todas estas razones, la compra de un iPhone 16 Pro o Pro Max me da muchas dudas. Primero, porque seguimos teniendo teléfonos carísimos, ¿de acuerdo? Que, bueno, te puedes comprar si quieres, con tu dinero, cada uno que haga lo que quiera. Pero para mí, a día de hoy, si te quieres comprar un Pro o un Pro Max, la compra inteligente quizás sea
el iPhone 15 Pro y el Pro Max, porque tenemos un procesador potente, tenemos Apple Intelligence también, que es compatible, cámaras muy similares, vídeo muy similar y funciones que llegarán también a estos modelos. Así que, ¿cuál es la justificación quizás para comprar los iPhone 16 Pro y Pro Max? En mi caso he puesto esto de quizás, porque es algo que no voy a decidir ya, no me voy a comprar los iPhone ya, porque estoy contento con el iPhone 13, pero en el futuro solamente me lo compraría si encuentro alguna oferta puntual que me convenza, que la iguale al iPhone 15 Pro Max, o que yo vea que, por ejemplo, el vídeo 4K 120 me mola mucho, ciertas cosas como el botón de la cámara, no sé, algún motivo especial para comprármelo, pues perfecto, o a mediados o final del año que viene que ya habrán bajado de precio. Salvo eso, no tengo el planteamiento de comprármelo, porque sinceramente es un desembolso de dinero que me parece ahora mismo injustificable por la poca cantidad de cambios que tenemos y sobre todo teniendo un iPhone 15 Pro y Pro Max que van a estar más interesantes porque van a bajar de precio. Así que no sé qué opinaréis, decídmelo en comentarios, no sé si vosotros sois usuarios de iPhone, de Android, si os lo vais a comprar o no, pero ya sabéis mi opinión y creo que ya he rajado lo que tenía que rajar. Y bueno, después de hablar de todos los iPhone, después de rajar de Apple, etcétera, vamos con mi parte favorita del podcast como siempre, que es responder vuestras preguntas. Tengo unas cuantas para esta semana que son muy interesantes y de nuevo te ofrezco que me dejes tus preguntas para el episodio de la semana que viene porque va a estar muy interesante también. Y aprovecho para pedirte que te unas a Telegram, aquí, Territorio Android, gratuito, escanea el código QR o búscalo en Telegram, Territorio Android, no tiene ningún coste evidentemente y ahí tienes vídeos nuevos, ofertas, fondos de pantallas, encuestas, etcétera, etcétera. Échale un vistazo porque es la mejor manera de que tengas todas las novedades del canal en un solo lugar. Vamos con la primera pregunta que me ha hecho mucha gracia, que es de mi buena amiga Marian Serna. Básicamente es una pregunta larga, pero la voy a resumir. ¿Qué haces con el Honor Magic 6 Pro? ¿Lo has cambiado por el OnePlus 12? Pues es una pregunta interesante porque la semana pasada os dije que estaba con el Honor Magic 6 Pro. La respuesta es no me he cambiado al Honor Magic 6 Pro de forma indefinida, no es mi teléfono personal. De hecho, por aquí tengo de nuevo el OnePlus 12. Básicamente se resume a que lo seguía teniendo por casa y me apetecía probarlo durante unas semanas. De hecho, ya se lo han llevado y he vuelto al OnePlus 12. Porque quería probar más en profundidad el Honor Magic 6 Pro después de algún tiempo y porque me ha hecho sentir tremendamente cómodo. Es un telefonazo y debo deciros que en la review ya me encantó, pero tras haberlo probado de nuevo con más perspectiva y demás y durante mucho más tiempo, me ha gustado todavía más. De hecho, me gusta mucho la cámara, la batería es un auténtico escándalo lo que dura y el software, pese a que no es mi capa favorita y estéticamente creo que deberían mejorar, se comporta de manera espectacular. Aparte han añadido funciones como el control por la vista para clicar en sitios de la pantalla y demás. Han añadido cositas muy interesantes y es un teléfono que me ha hecho sentir muy cómodo, como te digo, así que lo he disfrutado, pero no es mi teléfono personal. Sigo con mi OnePlus 12 como teléfono Android principal a la espera de que lleguen otros teléfonos. A veces pasan estas cosas, tienes los teléfonos por casa que no se lo han llevado, los pruebo para ver qué ha cambiado y demás y de ahí que vaya cambiando tanto, pero mi teléfono fetiche, el que me compré, sigue siendo el OnePlus 12. Siguiente pregunta es de Obdiel Salazar, con otro nombre de usuario que sí te he conocido, y nos pregunta algo muy interesante. Toda la vida he sido usuario de Android y no pienso que vaya a cambiar, pero cada vez que sale una nueva generación de los iPhone veo menos diferencia con el entorno de Android y sus características. Posiblemente me termine comprando un iPhone sin abandonar a mi Samsung. Creo que la barrera entre los dos sistemas se está quedando cada vez más difusa. Por eso, ¿crees que en el día a día merece la pena tener un iPhone y un Android a la vez? Gracias por el buen contenido. Pues es una pregunta muy interesante que te voy a responder rápidamente con una prueba gráfica. Y es que yo convivo con los dos sistemas operativos, iOS y Android, y es que creo que es bastante interesante tener ambos. Evidentemente cargar con dos teléfonos puede ser molesto, pero probar dos sistemas operativos puede ser muy interesante y muy enriquecedor, sobre todo para evitar sectarismos de fanboy, de me gusta más iOS, de me gusta más Android, etc. Sí, creo que ambos sistemas operativos cada vez se parecen más y eso es bueno porque van copiando las funciones de uno y de otro y eso solo hace beneficiar al usuario, que aún así sigue beneficiándose de las cosas que hace mejor Apple y de las cosas que hace mejor
los fabricantes de Android. Así que yo creo que sí, tener ambos sistemas operativos hoy en día tiene mucho sentido, sobre todo si eres capaz de segmentarlo. Por ejemplo, como hago yo, iOS lo utilizo más para tema de trabajo, creación de contenido y demás, y Android para probar nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, para más divertimento y para un sistema operativo que me gusta más por ser más personalizable. Pero es muy interesante, yo os animo a probar ambos sistemas operativos porque os vaya a llevar más de una sorpresita. Fernando González, mi buen amigo portugués, me pregunta: ¿crees que los Pixel Buds 2 Pro son los mejores auriculares del mercado? Pues es una pregunta muy ambiciosa y muy interesante. Entiendo que te refieres a los mejores auriculares True Wireless del mercado. Mira, yo no los he probado, evidentemente, espero poder probarlos, pero sí que me parecen que por el precio que tienen, bueno, no me parece especialmente atractivo en cuanto a precio, pero cuestan lo mismo que sus rivales directos. En cuanto al precio, gama y demás, creo que pueden ser uno de los mejores. ¿Por qué? Pues porque en calidad de sonido, según lo que he visto, están muy bien, son cómodos, etcétera. Y luego aparte tenemos las cositas de Google, es decir, la integración con Gemini, la integración con un Pixel, por ejemplo, etcétera. Tenemos funciones extras de software que no tienen otros auriculares. Así que yo creo que en calidad de sonido, cancelación de ruido van a ser muy similares a sus rivales, pero tienen este plus de contar con funciones extra de software, que si para ti son importantes, quizás las debas considerar. En mi caso no soy mucho de utilizar asistentes ni nada con auriculares, pero si quieres esta integración y estas cositas extras, pueden ser una de las mejores opciones sin duda. iGremory me pregunta algo interesante que no tiene nada que ver con tecnología. ¿Por qué el cambio a Estonia? ¿Alguna recomendación para vivir ahí? Muy buena pregunta, y esto ya sabéis, si sois nuevo en el podcast, que me voy a mudar a Estonia próximamente. De hecho, en el capítulo 51 del podcast tenéis la explicación completa de por qué me mudo. ¿En el 51 o en el 50? No lo recuerdo, echadle un vistazo. De hecho, te lo dejo por aquí, si no me olvido, para que sepas cuál es. Pero básicamente el cambio a Estonia te lo resuelvo en ese capítulo, me explayo, te lo cuento con toda calma, pero a grosso modo, de forma rápida, me apetecía un cambio de país, me apetecía un cambio de cultura, me apetecía un cambio de clima y me apetecía un cambio en general, porque creo que en esta vida el cambio es bueno, la evolución es buena y el progreso es felicidad. Así que básicamente por eso, a grosso modo, en ese capítulo del podcast te lo explico con calma. Si estás viendo esto en un short, te lo dejaré por aquí abajo, ¿de acuerdo? Y alguna recomendación para vivir ahí, pues te la daré cuando me vaya a vivir. Pero si quieres un país que tenga mucha naturaleza, si te gusta un país tranquilo, con ciudades que tienen de todo pero son pequeñitas, y un país con pocas distancias porque es pequeño, es una opción muy interesante. Y sobre todo, si quieres un país con burocracia fácil, con el 99% de trámites que se hacen de forma online. Todo eso ya te lo comentaré con calma cuando me mude. Pienso hacer mucho contenido, pero a priori la verdad que estoy muy encantado y emocionado. Antonio me pregunta: a igualdad de precio entre un Vivo V40 y un Honor 200 Pro, ¿cuál elegirías como teléfono personal? Gracias y un saludo desde Figueres. Hola, Figueres, un poble de Catalunya, molt maco el poble de Catalunya, Figueres, No he anat a Figueres encara, però he d'anar-hi, perquè m'agrada molt Catalunya, perquè parlo català com veures i perquè m'agrada practicar-hi. Figueres m'han dit que és un bon lloc per viure, per anar de vacances i tot això. Així que, perdó per aquesta píldora en català, però és que he de practicar-ho. Volvemos al castellano. Pregunta muy interesante, pregunta de 2 telefonazos por este precio, pero yo te voy a dar mi opinión. Ninguno de los dos los he probado, pero yo en esta comparativa me quedaría con el Honor 200 Pro. Es básicamente como un Honor Magic 6 Pro, pero un poquito recortado, con el mismo sensor principal, con muy buena batería y, ojo, con un software que cada vez me gusta más. Honor tiene que cambiar un poco la estética del software y algunas cositas, pero va de lujo, va muy fluido, cada vez le añaden más funciones y es un software que me ha hecho sentir muy cómodo. Así que a igualdad de precio, el Honor 200 Pro creo que gana. Además creo que también es un poco más potente y es un poco más gama alta. Rudis Nova, pregunta cortita y al pie como me gustan a mí. Hey bro, ¿cuál sistema operativo es mejor, el de Honor o el de OnePlus? Pues esta pregunta es súper interesante, además me la haces en un momento en el que he probado tanto OxygenOS como MagicOS de forma consecutiva. Mira, te voy a ser muy honesto, estéticamente me gusta más la capa de OnePlus. OxygenOS me parece más bonita, me parece más minimalista, se adapta mejor a la línea de diseño de Android. En fluidez, ambas son espectaculares y no hay ganadora porque son de las mejores sin duda. Pero debo decirte que en este momento preciso que me has preguntado, le voy a dar el punto ganador a Honor. Porque tiene una capa que debe mejorar un poco estéticamente, pero como es igual de fluida
Y además ha añadido más funciones, sobre todo de IA. Creo que para mí a día de hoy está un poquito por encima de Oxygen OS y nunca pensé que iba a decir esto, pero me gusta muchísimo. La duda sigue estando en actualizaciones, en la estética del futuro, etc. Pero en experiencia de usuario, de hacerme sentir cómodo en cuanto a fluidez, funcionalidades y demás, macOS de Honor me parece un escándalo y espero que la sigan mejorando, porque si siguen con este camino se va a colocar en el top 3, top 5 de mejores software en Android. La siguiente pregunta es una parrafada de OliGC que os la pongo por aquí, que básicamente os lo voy a resumir de una forma muy sencilla. Es un caso muy interesante y que seguramente os ha pasado a más de uno y más de una y le pasará a mucha gente. Vamos a imaginar que un usuario pasa de una capa con muchas opciones, como la de Samsung, OnePlus, Honor, etc., a un Pixel Android stock, donde tiene menos funciones, y puede ser un trauma, puede ser un shock, porque es un Android bastante más simple. Y ahora imaginemos un usuario que tiene un Pixel, tiene Android stock y pasa a un teléfono con una capa de personalización con más opciones, Samsung, OnePlus, Honor, etc. Esto es un shock y creo que se debería hablar, evidentemente. Sí, la verdad que pasa muchísimo y yo al final creo que no es mejor ni una cosa ni la otra. Yo como usuario prefiero Android Stock, prefiero la experiencia Pixel porque es más minimalista, más directa y más simple en general, me mola más, es más intuitiva. Pero entiendo que una capa como Samsung, como la de OnePlus, etc., tiene muchas opciones que están muy interesantes y que aportan valor sin ninguna duda. Creo que al final lo mejor es que cada usuario pruebe lo que más le guste y lo que más le convenza. Hay usuarios que quieren funciones extra y hay usuarios que quieren una versión de Android más sencilla. Por suerte tenemos ambas opciones en el mercado y que cada uno decida. Yo me quedo con la experiencia Pixel, pero admito que One UI, Oxygen OS, macOS, etc. tienen muchas funciones interesantes que la verdad que molan mucho. Y la última pregunta de este episodio es de Gozaine, mi buen amigo Gozaine, que también me hace otra pregunta sobre el tema Estonia. ¿Los 3 meses en Estonia son por estudio o por trabajo? Dios los cuide a ustedes y los gatos, éxitos no dejes de contarnos. Pues muchas gracias por los éxitos, de verdad, gracias de corazón. Y te respondo rápido, los 3 meses en Estonia son por necesidad de cambio y por trabajo también, podría decirse. No es necesariamente para buscar trabajo, sino quizás para mejorar, para ver otras visiones, valga la redundancia, para encontrar otras oportunidades y para cambiar la perspectiva. Básicamente se trata de la necesidad de cambio, la necesidad de progreso, de avance, etc. No voy a ir a estudiar, aunque algo estudiaré seguramente, pero sí, es básicamente por cambiar de vida, por probar otras cosas y ya está. Os lo contaré, tranquilidad, os lo contaré tanto en el podcast semanalmente como en Instagram, seguidme a LeonFocus, como también en vídeos que haga específico de ello. Todo esto lo iré contando porque es una experiencia que me gusta compartir con vosotros, para que también en el día a día veáis lo que supone una mudanza a otro país, lo que supone un cambio de vida y sobre todo si tenéis consejos y opiniones, pues la podéis dar. Y hasta aquí llega el episodio número 53 del podcast, si no me he equivocado de número. Vaya preguntas interesantes, vaya caña que le hemos metido a los iPhone, pero espérate, no te vayas porque te comento básicamente lo que viene próximamente. A ver, esta semana me voy a Dublín, eso está clarísimo, de hecho mañana, a fecha que estoy grabando esto, y tengo muchas ganas, me voy con un amigo, con un muy buen amigo, que era un viaje que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo. No voy a grabar vídeo, pero sí me voy a llevar el iPhone, el OnePlus 12, voy a hacer muchas fotos, muchos vídeos para Instagram, así que sígueme a LeonFocus, te lo vuelvo a recordar. Y la semana que viene vendrá un vídeo, si no falla nada, sobre Gemini, un vídeo opinión, que debéis saber. Tiene que venir la review de un teléfono, y tienen que venir otras cositas nuevas, que ya te comentaré. Empieza un poco ya a virar la temática del canal porque me quedan 2 semanas para mudarme. Poca review voy a poder hacer, lo intentaré. Estoy presionando mucho para poder probar los Pixel, pero veremos. Y ya está. Os iré comentando las novedades y estaréis al día de todo. Por mi parte, gracias como siempre por aguantarme, por escucharme, por tragaros este tocho de podcast. Y sobre todo, nos vemos, nos escuchamos, nos aguantamos la semana que viene. Que lo paséis muy bien. ¡Chao, chao!